Capítulo 1 Parte 1. El final de una vida y el nuevo rumbo de otra caben en unos segundos. Segundos. Benito mira a su mujer de 20 años sentada en el asiento del copiloto, que ya empieza a arrepentirse de las palabras hirientes que acaba de pronunciar. 2 segundos. Benito nota el movimiento de algo enorme y oscuro que llena rápidamente la ventanilla del copiloto, tras la expresión de enfado de Úrsula mientras su bello rostro se vuelve hacia él. 3 segundos. El golpe es demasiado fuerte para sentirlo y demasiado fuerte para comprenderlo. Los sonidos son demasiado fuertes para oírlos, pero claramente perceptibles. Destellos de luz y oscuridad. Dolor y nada. Demasiado de ambos. Desconocido. Segundos después, Benito sube a la superficie y ve las estrellas a través de la hierba alta, el agua fría de la acequia empapa los restos de su ropa. La sensación de dolor vuelve a apoderarse de él y sabe que ya no está. No. 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 Benito se levanta de la almohada y suspira cuando una pesadilla recurrente le obliga a despertarse, como ha hecho tantas veces en los últimos 5 años. Un dolor fantasma flota por su cuerpo, haciéndole recordar el año que pasó en el hospital recuperándose de sus heridas. Parecían horas interminables de lucha contra el dolor para conseguir que el cuerpo volviera a funcionar. Cuando sus brazos recuperaron la capacidad de apretar y moverse, cuando sus piernas fueron capaces de equilibrar su masa y sostenerle, llegó a un acuerdo con el mecanismo que había encontrado la forma de redefinir el dolor mental como dolor físico. Se despojó del exceso y lo llevó dentro de sí. Era como si se estuviera quitando capas, tratando de encontrar una razón para continuar. Se estaba convirtiendo en un hombre nuevo, pero ¿para qué? La debilidad se convirtió poco a poco en fuerza, pero siguió persistiendo. Se decía a sí mismo que el dolor le estaba limpiando, pero en realidad solo era evasión. Tras un año de entrenamiento incesante, los fisioterapeutas le permitieron ir al gimnasio solo bajo supervisión. Esto le llevó a centrarse en la terapia del dolor. Necesitaba dejar de evitar la angustia mental que le estaba provocando el dolor. Pasaron otros 8 meses antes de que los médicos lo consideraran lo bastante seguro como para enviarlo a casa. Cariño, ¿otra vez esa pesadilla? Su voz era dolorosamente familiar y, sin embargo, tan absurda. A Benito se le encogía el corazón cada vez que oía esto, pero se negaba a reaccionar. Salió de la oscuridad mientras se recuperaba en el hospital, y la base de su nueva vida era la agudeza de su mente. Y no iba a renunciar a ella. Úrsula estaba muerta. Se había ido. No estaba sentada en el borde de su cama, esbelta y grácil con su camisón de seda, su melena de rizos esperando sus dedos, su piel de chocolate lechoso suplicando que la tocara, mirándole con sus suaves ojos marrones llenos de amor y compasión. Benito se hundió en la almohada, cerró los ojos y se frotó la cara. Buscó sus ecuaciones y, cuando llegó al resultado, abrió los ojos. Ella no estaba allí, como siempre. Los médicos le bombardearon con términos, intentando dar sentido a sus sentimientos, recuerdos de la catástrofe y su relación con su madre. La culpa del superviviente y el trastorno de estrés postraumático encabezaban la lista, pero había otros cuyos nombres había olvidado. Nunca contó a los médicos las visitas nocturnas de Úrsula. Si lo hubiera contado, quizás seguiría en el hospital. Era más fácil aceptar los fallos cerebrales ocasionales y seguir adelante. Además, tenía otro amor, las matemáticas, que le devolvían la cordura. Empezó a aparecérsele por la noche cuando se puso serio con la rehabilitación física. Mientras yacía en la cama, gritando de dolor muscular, alucinaba que ella se le acercaba. Desde el principio supo que era mejor guardar silencio. Le dieron información sobre lo que podría significar después del alta. Leyó mucho sobre lo que la mente puede hacer para afrontar la pérdida de un ser querido, especialmente tras un suceso traumático. Su incapacidad para asimilar su marcha, demostrada solo unos minutos antes por sus gritos al despertar, significaba que su mente buscaba formas de llenar ese vacío en su vida. Donde antes solo había un vacío, su mente lo llenaba con la imagen de ella.
5 años era mucho tiempo para alucinar, pero al igual que con la soledad y la rutina, encontró consuelo en entornos familiares. Quizá no estaba preparado para seguir adelante. Como siempre ocurre después de una pesadilla, sus pensamientos volvieron a la noche de la fiesta. Benito ni siquiera quería ir. Fue Úrsula, insistiendo en salir de casa, diciendo que tenían que presentarse porque aquel hombre había sido muy favorable con ellos. Fue él quien ayudó a Benito a conseguir un puesto como profesor de matemáticas superiores en una universidad local. Al menos eso le dijo a todo el mundo. Benito sabía la verdad. Todo fue gracias a la mujer del decano. La fiesta se organizó en honor de la jubilación del decano. Rafael Larrico dejaba su puesto y buscaba una vida despreocupada en un pueblo de la costa tropical de algún país centroamericano. Benito, Úrsula, sus colegas y sus cónyuges se reunieron en su casa para celebrar una última fiesta antes de que él y su esposa emprendieran un nuevo capítulo en sus vidas. Benito no estaba seguro de que este nuevo plan necesitara repelmente a su amiga de la infancia. Ana Larrico, originalmente Ana Quijote, vivió al lado de Benito desde que éste tiene uso de razón. Fueron juntos a la guardería y a la universidad y fueron mejores amigos hasta que el don de Benitoa para comprender la verdadera naturaleza de los números, tanto reales como teóricos, le llevó a dejar su ciudad natal para estudiar con másteres en varias universidades de todo el mundo. Cuando por fin regresó, descubrió que se había perdido la boda de su mejor amigo. Celebrando su regreso y alegrándose de que Ana hubiera encontrado a su alma gemela, se emborrachó un poco, se cayó por las escaleras y acabó en el hospital de Úrsula. Ella se presentó al genio que no podía subir ni 5 escalones, y su corazón le respondió. El día de la fiesta, los invitados descubrieron que Ana había desaparecido, lo que era una primicia. Rafael la justificó e insistió en que la fiesta continuara, a pesar de que todo el evento existía gracias a la brillante personalidad de Ana. Benito tenía muchas ganas de marcharse, ya que nunca había llegado a ser amigo de Rafael y no sentía mucho afecto por él. Por otro lado, Úrsula se sentía mucho más cómoda en esta fiesta que en las anteriores en esta casa. Se le ocurrió que esto podría deberse a la ausencia de Ana. Notó algún malentendido entre ellas en el pasado. 90 minutos después, Ana irrumpió en el centro de la fiesta como un torbellino de ira. No es fácil impresionar a una mujer esbelta con una hermosa melena rubia. Enseguida se dieron cuenta de que había estado bebiendo y llorando, pero en su enfado vieron una fase que necesitaba superar. Benito intercambió una mirada nerviosa con Úrsula. Como entretenimiento, Ana anunció a bombo y platillo a la concurrencia que su marido la engañaba con una joven estudiante. Resultó que Ana acababa de regresar de una agencia de detectives y tenía fotografías incriminatorias que decidió compartir con todos. Cuando Rafael regresó del sótano con una copa, estalló entre ellos una terrible bronca y, como consecuencia, Rafael salió corriendo de la casa. A Ana ya no le quedaba nada, su ira se desvaneció y se desplomó en el suelo, llorando a lágrima viva. Benito miró a Úrsula mientras su mujer emitía un sonido de protesta. Levantó a la llorosa mujer en brazos y la llevó arriba para acostarla mientras Úrsula instaba a los demás invitados a marcharse. La fiesta terminó, al igual que el matrimonio de Rafael y Ana. Benito sentó a Ana en la cama, con su hermoso pelo rubio cayendo sobre la almohada. Sus miradas se cruzaron y, de repente, sintió que ella le rodeaba el cuello con los brazos y que sus labios se pegaban a los suyos. Por un momento Benito dejó que sucediera. Luego retiró con cuidado las manos de ella de su cuello y sus labios de los de ella. Ella buscó su mirada, pero él solo pudo negar en silencio con la cabeza. Su oportunidad de ser algo más que amigo se había esfumado. Ana se dio la vuelta y lloró en silencio. Cuando salió al pasillo, Úrsula le estaba esperando. La miró, triste por su amigo, y se quedó helado al ver la ira en los ojos de Úrsula. Ella le tendió una servilleta, señalándole los labios. Se limpió los labios y vio carmín. Está borracha. No te vas. Me voy, dijo Úrsula y rápidamente bajó las escaleras y se dirigió hacia la salida. Se apresuró a seguirla,
temiendo que sus palabras significaran más de lo que pudiera parecer. Mientras los llevaba a casa, sintió sus ojos fijos en él. De repente se volvió hacia mí, dijo en voz baja. El silencio. La ira empezó a crecer en su interior. Después de todo, no hizo más que intentar ayudar a su amiga. Sí, era una amiga que podría haberse convertido en algo más en algún momento, pero no sucedió. ¿Qué demonios quieres que haga? ¿Que le dé la espalda a mi amiga cuando necesita apoyo?, exclamó con rabia. ¿Es solo una amiga? Úrsula gruñó. El pintalabios dice lo contrario, añadió. Te lo dije. De repente se volvió hacia mí. Su matrimonio acababa de fracasar y sufría. Buscaba algo. Alguien que pudiera aliviar este dolor. Por supuesto que debes ser tú, gritó Úrsula. Respiró agitadamente y la ira estalló en su interior. Le costaba controlar la respiración. ¿Tú? ¿Y qué tienes contra Anna?, preguntó. Oh, no lo sé. Quizá el hecho de que vaya a por el que juró ser mi fiel esposo, resopló. Votos que nunca he roto ni romperé, murmuró en respuesta. Mientras corría por el sinuoso camino hacia el lago y la casa, podía oír a Úrsula intentando controlar su respiración. Veo cómo te mira cada vez que hay cónyuges en una fiesta en casa, dijo en voz baja, pero con la promesa de veneno. Esta chica barata no sabe cuándo decir basta. Aquí está. En ese momento le pareció que no conocía a esa mujer sentada a su lado. La mujer que capturó su alma el día que se conocieron en el hospital, la mujer a la que juró ser fiel el resto de su vida. Aunque no todos los días fueron sol y arco iris, vivieron juntos 50 años, ella se fue hace apenas un mes y él hace 3. Él acogió con satisfacción la idea de pasar juntos sus años dorados. Mirando hacia adelante a través del parabrisas, a la vieja y desgastada acera y al tranquilo cruce de las vías del tren, se preguntó si siquiera la conocía. Pensó en las fiestas del hospital y en casa de sus colegas. Sabía que Úrsula era respetada y querida por todos en el hospital. Sin embargo, la forma en que sonreía sexymente a algunos hombres y cómo la miraban al pasar le hacían sentirse inseguro. Luchaba con estas dudas, ya que ella siempre charlaba con él en estos eventos y le besaba con facilidad delante de los demás. Le interesaba su antipatía por Anna cuando vivía esos momentos, pero nunca se lo había expresado. Su boca empezó a moverse antes de darse cuenta de lo que decía. La diferencia es que yo no me comporto como tú con Anna, a diferencia de tus interacciones con Cruzos Javi. El doctor Avi era el cirujano jefe del hospital. Alto, delgado, guapísimo, brillante y solitario, era un soltero muy atractivo, esencialmente divorciado. Al parecer, había algo en lo que no era demasiado hábil. Al verla volverse hacia él, vio su ira. Pero había algo más. Algo que él temía mortalmente. Tal vez la duda o la culpa. Entonces se encontraron en las vías. No, hoy gritó Benito, tapándose los ojos con las palmas de las manos para arrancarse del recuerdo. Es hora de moverse. Empieza el día. Seguir la rutina del día. Había calma en estos patrones. Segunda parte. Samantha Hayek tuvo un mal día, pero se suponía que el viernes iba a ser bueno. Frunció el ceño y los que la rodeaban miraron inmediatamente en su dirección. Sabía que era guapa. Aunque la genética la había bendecido con muchas cualidades maravillosas, trabajaba duro para potenciar al máximo sus virtudes. Utilizaba todos los productos necesarios para mantener su piel impecable. Seguía una dieta estricta de alimentos naturales para mantenerse sana y esbelta. Acudía a menudo al gimnasio para mantener su esbelto cuerpo en perfectas condiciones. También era importante visitar la peluquería al menos una vez a la semana para mantener su larga melena rubia ondulada brillante y con la longitud perfecta, y sus uñas pintadas a la última moda. Todas sus amigas pensaban que debía ir a una agencia de modelos por su aspecto, su postura y su altura, pero ese no era su sueño. Se miró la mano,
admirando el esmalte rojo intenso, y sus ojos se fijaron en los brillantes diamantes de su alianza. Antes, solo con mirarle le temblaba todo el cuerpo. Hoy no sentía nada. Su prometido, Víctor Carlos, era guapo, estaba en forma, tenía buenos contactos y procedía de una familia adinerada. Pero a los 8 meses de noviazgo, se dio cuenta de que no había magia entre ellos. No había chispa. Ni siquiera el sexo la satisfacía. Se había deprimido claramente en los últimos meses. Ninguna de las actividades que antes la alegraban tenía sentido para ella. Cumplía con sus obligaciones diarias, mantenía su aspecto, seguía la moda, pero incluso ir de compras perdía su brillo. No era tonta. Samantha no había logrado tanto éxito solo por su aspecto y su estatus social. Tenía una mente y sabía utilizarla. Iba bien en la mayoría de las asignaturas y aspiraba a graduarse con el mayor porcentaje de notas, o eso era lo que se había visto haciendo hacía unos meses. Ahora ha sido invitada a una reunión con el profesor Guillermo, su profesor de matemáticas, ya que su nota en su clase ha bajado drásticamente. Necesitaba ese estúpido crédito de matemáticas para pasar al curso siguiente, pero incluso el miedo a quedarse atrás la mantenía en el camino. La melancolía que sentía le estaba quitando todo el sentido a su vida. Aún así, tenía que mantener las apariencias. Samantha llamó a la puerta del despacho y oyó una voz que la invitaba a entrar. Cuando entró en el despacho, se encontró con un caos de papeles. Por el estado de su despacho, cualquiera diría que Sergio Guillermo es un ludita que no quiere pasar a la era digital. Esto solo es cierto para su trabajo personal. Para los experimentos informáticos, prefiere el papel. En cuanto a su trabajo diario con los estudiantes, la universidad insistía en que entregara los trabajos digitalmente, pero él introducía el papel siempre que podía. Vio a un hombre bajo y fuerte, con un característico corte de pelo blanco y un espeso bigote, sentado ante su escritorio. La miró y sonrió. «Ah, señorita Hayek, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó mirándola. Levantó la mano y se revolvió un mechón de su pelo rubio, mirándole. «Me pediste que viniera por mis notas». El profesor asintió, entrecerrando los ojos. «Sí, por supuesto, sus notas están empezando a bajar, y si no cambia la situación, me temo que no tendré más remedio que suspenderle en esta clase». «¿No hay algún tipo de examen que pueda hacer para mejorar mi nota?», preguntó. Le dirigió una mirada penetrante. «Comprender el material te ayudará a mejorar tu nota. El próximo examen será decisivo para ti. Para entonces, deberías tener un buen dominio del material del curso». Volvió a fruncir el ceño, sabiendo que los últimos capítulos la habían tenido en vilo. «Necesito un tutor». «Sí», estaba a punto de sugerir lo mismo, exclamó Guillermo encantado. «Conozco a un hombre de aquí que no solo es un verdadero genio de las matemáticas, sino también uno de los profesores más naturales con los que he trabajado. Para dominar esta materia como tú necesitas en poco tiempo, necesitas a alguien de su calibre». Samantha lanzó una mirada cautelosa al profesor. «¿Está aquí en la universidad?». Una expresión triste apareció y desapareció en el rostro del hombre bajito. «No, ya no. Se jubiló pronto». Entonces su mirada se posó en Samantha. «Espero que no sea en vano que insista en que te arriesgas a suspender mi curso. Tendrás que persuadirlo para que acepte enseñarte». En su rostro apareció una expresión decidida. Parecía estar pensando seriamente en algo. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Te proporcionaré una carta de recomendación que debería ayudar, pero tendrás que convencerle para que acepte». Cogió un papel y un bolígrafo y empezó a escribir una carta. «Si es tan buen profesor como dices, ¿por qué se jubiló antes de tiempo?», preguntó Samantha con curiosidad. Su sincero interés por este misterioso genio empezó a disipar el embotamiento mental que se había apoderado de ella. Guillermo dobla y cierra la carta en un sobre. Escribió rápidamente algo en el exterior y se la entregó.
Los ojos de Samantha se abrieron de par en par cuando vio el nombre encima de la dirección. ¿Benito Ikechura? ¿El que detuvo a los terroristas? Para. No le menciones este suceso y el papel que jugó en él. Perdió a su mujer aquella noche y no quiere que se lo recuerden. Señaló una fotografía colgada en la pared de un hombre gordo y barbudo con traje que abrazaba a una hermosa y esbelta mujer de gruesos rizos. Lo único que Benito necesita recordar es su alegría por enseñar. Una carta te hará entrar por la puerta, pero tendrás que convencerle de que serás una alumna digna. Samantha lanzó una mirada de sorpresa y asco al profesor mientras sus pensamientos se iban a lugares oscuros y él la miraba confundido. ¿Estás diciendo que debería ofrecerle favores sexuales? ¿Qué? No, hoy gritó Guillermo con rabia, y ahora era Samantha la que la miraba desconcertada. Guillermo frunció el ceño. Demuestra que harás algo de tu vida. Merece que te dediques su tiempo. No respeta a los que van flotando por la vida con el mínimo esfuerzo. Exprésale tu determinación y ambición. Pídele que te enseñe y aprobarás mi curso. Samantha miró nerviosa el sobre y empezó a darse cuenta de lo importante que era. Ve a verle mañana. ¿Tienes planes para el sábado por la mañana?, preguntó él y ella negó con la cabeza. Gracias, profesor Guillermo, le dijo, asintiendo con la cabeza, y salió del despacho. Se dirigió a la biblioteca. Iba a investigar al señor Ikechura, ya que veía el caso como un negocio que no podía permitirse perder. Samantha necesitaba averiguar todo lo que pudiera sobre la persona para la que estaba preparando documentos. Sergio Guillermo dejó caer su pesado cuerpo en una silla profunda y mullida cuando la hermosa rubia salió de su despacho. Centró su mirada en la puerta, y por su mente pasó el pensamiento de la mentira que había escrito en la carta a su amigo Benito. Hizo a un lado sus dudas, porque una pequeña mentira estaba justificada si lograba romper la coraza que Benito había construido a su alrededor. Convertirse en un recluso a los 58 años es un crimen agravado por privar al mundo de su genio. La joven señorita Hayek no sabía que Benito en realidad despreciaba a los vagabundos, pero él mismo se estaba convirtiendo en uno. Esto aclaraba su sentido de la autoestima. Si Sergio fuera un hombre religioso, rezaría para que Samantha pudiera sacar a Benito de su autoaislamiento. Sonrió para sus adentros. Por supuesto, no hacía daño que esta chica se pareciera mucho a Ana en su juventud. La sonrisa desapareció de su rostro cuando sus pensamientos se volvieron hacia la mujer que había desaparecido la noche de la celebración de la jubilación del decano. Durante algún tiempo, todo el mundo sospechó que Rafael le había hecho algo terrible. Luego se supo que había abandonado el país al día siguiente. La mayor parte del dinero de su cuenta bancaria conjunta desapareció, y una empresa de Nueva York ofreció a Rafael los papeles del divorcio. No tuvo tiempo de firmarlos, y al cabo de unos días vendió la casa y desapareció en las selvas de Centroamérica. Entonces desapareció el mejor amigo de Benito, y desapareció su mujer. Sergio hizo todo lo posible por llenar el vacío, pero nunca pudo llegar a su interlocutor. Quizá le faltó feminidad. La señorita Hayek tenía esta cualidad a raudales. Tercera parte. Benito estaba descalzo sobre la hierba del patio trasero, junto a una mesa y unas sillas que rara vez utilizaba fuera de su rutina matutina. Se desabrochó su un albornoz de rizo y se lo quitó de los hombros. La arrojó sobre una de las sillas y avanzó hacia el lago hasta llegar a una pequeña playa de arena al borde de su propiedad. Tan cerca del agua, estaba menos escondido de las propiedades vecinas, pero hasta ahora ninguno de ellos se había quejado de su costumbre de bañarse desnudo o de tomar el sol en realidad. Le daba igual que le vieran o no. Entró en el agua fresca y caminó hasta que pudo zambullirse. El agua era refrescante, pero aguantó el dolor hasta que desarrolló un buen estilo de natación suave y calentó los músculos. Con tan poca grasa en el cuerpo, tenía que nadar constantemente, de lo contrario se hundiría como una piedra. Como todos los días, nadaba directamente desde su casa hasta que sentía los primeros síntomas de fatiga,
tras lo cual tenía que dar media vuelta y volver nadando. Si conseguía volver, era un gran ejercicio para el corazón, que aumentaba su resistencia. Si no regresaba, significaba que lo había dado todo, y el lago se lo llevaba. ¿Será hoy? 3 millas al sur del campus había un hermoso lago completamente rodeado por un denso bosque. Una carretera de 3 millas bordeaba la orilla norte del lago y en ella había 20 casitas, la única construcción. El resto de la orilla del lago eran escarpadas paredes de granito que se elevaban de 3 a 6 metros por encima de la superficie del agua. La desembocadura norte del lago era una pendiente gradual con una zona arenosa antes de sumergirse en aguas profundas. Esta hilera de casas estaba unida al pueblo por una estrecha carretera que serpenteaba entre los afloramientos de granito hasta el extremo oeste del pueblo. En ese tramo de carretera ya no había casas y ahora estaba cerrado al tráfico. Samantha conducía su Mercedes-Benz clase C Coupe blanco por los suaves adoquines de una carretera construida hacía solo 4 años. Conectaba el extremo oriental de la ciudad con el extremo oriental de la carretera que bordea el lago. Gracias a su investigación, se enteró del increíble y terrible destino por el que el vagón de Benito y Quechura se encontró en las vías cuando la locomotora se acercaba a gran velocidad al cruce defectuoso. 2 estudiantes de secundaria emocionalmente atormentados que fueron víctimas de un grave acoso escolar, el hijo de un trabajador ferroviario y el hijo de un capataz de la construcción, traman vengarse de la ciudad que sienten que les traicionó. Consiguen sacar una vieja locomotora del depósito, atándola a una plataforma cargada de explosivos y mezclas incendiarias fabricadas por ellos. Dirigen el tren hacia un ramal abandonado que atraviesa el pueblo, pasa junto al lago y luego gira hacia el centro mismo de la vieja ciudad. Los jóvenes planeaban conducir el tren hasta el centro de la ciudad, detonar sus bombas y quemarlo hasta los cimientos. En lugar de ello, chocan con el coche de Benito, partiéndolo por la mitad. Benito es arrojado desde el asiento del conductor a una zanja y el resto del coche es arrollado por un tren, provocando un descarrilamiento en las proximidades, hacia el este. La mujer de Benito y 2 jóvenes mueren, pero los explosivos no funcionan. En una zona remota y escasamente poblada, con un tráfico mínimo, nadie presenció el incidente ni supo siquiera que había ocurrido. 2 horas después del accidente, el manifiesto de los estudiantes se subió automáticamente a las redes sociales, describiendo su plan y las razones para llevarlo a cabo. La Policía Metropolitana recibió inmediatamente una llamada y 3 de sus vehículos fueron enviados al lugar de los hechos. 90 minutos después, un agente encuentra a Benito moribundo en una cuneta. Fue a partir de este momento cuando todo fue cuesta abajo. Mientras Benito es trasladado al hospital, los equipos de rescate descubren el tren tumbado de lado entre los arbustos, lejos de los raíles rotos. Los cuerpos de los jóvenes están relativamente ilesos, pero no ocurre lo mismo con el de Úrsula. Se llama a un equipo de desactivación de bombas. Samantha lee cómo la GRT Corporation, propietaria del sistema local de ferrocarril de mercancías, fue derrotada en los tribunales y ante la opinión pública, obligada a pagar una importante indemnización al superviviente señor Ikechura y a la ciudad. GRT comenzó inmediatamente a retirar los raíles de la línea. Los raíles oxidados y las vigas impregnadas de creosota fueron arrancados y transportados. A continuación, los equipos de carreteras nivelaron y pavimentaron un camino de asfalto de 2 metros de ancho desde el lugar del accidente hasta el extremo oriental de la ciudad. Se rechazó la retirada de los raíles dentro de los límites de la ciudad. Tras recibir el permiso del ayuntamiento, el equipo de carreteras construyó la carretera recta y llana de 2 carriles que Samantha utiliza actualmente. Una vez terminada, el ayuntamiento cerró al tráfico la antigua carretera del pueblo, incorporándola al sistema de senderos. Cuando la nueva carretera conectó con el borde occidental de la ciudad, se creó un trazado semicircular de 15 millas. Como en cualquier proyecto de nueva ciudad, los cargos electos intervinieron en cada caso. Se abrieron grandes parcelas de terreno junto a la nueva carretera, especialmente las que no estaban rodeadas de losas de granito, para la construcción de nuevas viviendas de lujo. Aparecieron zonas enteras de enormes mansiones. Afortunadamente para los propietarios de los alrededores del lago,
la propiedad de los terrenos al sur de la antigua línea de ferrocarril sigue en manos de la GRT. No permiten nuevas obras de construcción. Los acuerdos existentes de propiedad a orillas del lago con la GRT incluyen una cláusula de antigüedad y, por tanto, siguen en vigor. No habrá más casas nuevas en el lago. Una vez que Samantha tuvo una idea clara de los acontecimientos del hombre, investigó su pasado y vio pruebas de que, en efecto, era un genio de las matemáticas. Su educación era impecable, y las reseñas de su carrera en la universidad la hicieron desear que siguiera allí. A menudo le llamaban un gran oso de peluche, si es que se puede llamar así a un matemático brillante. Miró en los archivos fotográficos de la universidad y vio cómo el hombre se había ganado tal reputación a lo largo de los años. En el momento del accidente tenía 53 años y era el hombre más corpulento que ella había visto nunca. Ahora le parecía un osesno regordete de 58 años que utilizaba un andador o una silla de ruedas, según las historias sobre sus lesiones. Sin embargo, ella solo necesitaba su inteligencia para deshacerse de su actual bloqueo mental. Al pasar por delante de la zona de casas de monstruos, Samantha sacudió la cabeza. El terreno que las rodeaba era abierto y estéril. Pensó que deberían haber plantado grandes árboles alrededor de las casas, como hacían en casa de sus padres. Delante de ella se veía una vía de tren que cruzaba la nueva carretera y, al no ver a nadie a ambos lados, condujo por una pequeña colina y se adentró en el bosque. Al cabo de un rato, giró por la vieja carretera que llevaba a la orilla del lago. Samantha volvió a mirar el sobre y vio el número de la casa que tenía que encontrar. La casa de Benito estaba más cerca del otro extremo de la carretera, así que avanzó, disfrutando del paisaje. Todas las casas estaban junto al lago, por supuesto, y muchas de ellas estaban valladas, lo que le pareció una tontería, ya que todas estaban abiertas al lago. Afortunadamente, todas las casas eran de una sola planta y se integraban en el entorno natural. Algunas eran de doble ancho para compensar la falta de un segundo piso. Finalmente, vio que se acercaban los números de la dirección, aminoró la marcha y giró hacia el camino de grava. No había ningún otro coche en el patio y le preocupaba que él no estuviera en casa. La casa era muy bonita. Era una casa de estilo rancho escondida entre los árboles con muchos toques de diseño únicos y bien pensados. Casi deseaba ver a las hadas volando por los exuberantes jardines que rodeaban la casa. Apagó el motor, salió del coche y respiró profundamente el aire de la mañana. Todo olía tan fresco y limpio. Volvió a comprobar su atuendo. Se vistió para la ocasión con su mejor atuendo de negocios, una blusa de seda roja, unos pantalones negros ajustados y unos zapatos rojos de cuero, sexys pero de tacón bajo, a juego con la blusa. No quería exagerar sus ventajas, así que eligió una blusa que no le abrazara tanto el pecho. No tenía pantalones que no le quedaran bien, así que eligió unos negros que favorecían sus gráciles curvas. Mientras subía los 3 escalones hasta la puerta principal, se preparó para hablar. Pulsó el timbre y oyó un débil sonido procedente del interior. Después de esperar un rato, volvió a pulsar el timbre. Pero nada. Samantha no contaba con ese giro. Tenía una docena de estrategias diferentes para apelar a sus instintos de maestra, pero estaría bien si él simplemente no estaba en casa. Para apelar a sus instintos de maestra, pero estaría bien si él simplemente no estaba en casa. Se paró en el umbral de su casa y miró a su alrededor. ¿Quizá había ido a ver a los vecinos? La ausencia de un coche en la entrada y en el garaje sugería que se lo había llevado a alguna parte. Vamos, puedes hacerlo. No te rindas. La mañana era tan silenciosa que le llegaron unas débiles palabras desde la izquierda. Miró hacia la casa de los vecinos y vio que también era de una sola planta, pero con tejado en terraza. En ella había una anciana canosa con unos prismáticos en los ojos, observando algo hacia el agua. Curiosamente, Samantha bajó los escalones, se dirigió hacia la casa y vio la verja del patio. En ellas había un pequeño cartel que decía propiedad privada. Pero, tras pensárselo un poco, las atravesó.
Un camino conducía entre la casa y 2 metros de arbustos al patio trasero. Aunque el muro de plantas parecía descender directamente hacia el agua, se dio cuenta de que la casa era mucho más profunda de lo que había esperado. Debía de ser muy espaciosa por dentro. La impresión de la casa no coincidía con la de la acera. Los ruidos de toses y jadeos llamaron su atención y miró hacia el agua. Alguien intentaba salir del lago. Consiguió ponerse en pie y avanzó tambaleándose unos metros. Entonces le temblaron los músculos y cayó hacia adelante sobre manos y rodillas, con la cabeza echada hacia atrás mientras seguía jadeando. Ella fue instintivamente a ayudarle. Él soltó un rugido profundo y gutural de desafío, y ella se detuvo en la esquina trasera de la casa para apoyarse en él, observando cómo se ponía en pie. Estaba desnudo. Permaneció de pie con los ojos cerrados, respirando con dificultad, manteniendo el oxígeno fluyendo hacia sus temblorosos músculos. Cuando tuvo un poco más de fuerza, empezó a salir del agua poco profunda hacia la casa. Levantó ambas manos y se las pasó desde la frente hacia atrás por la cabeza, exprimiendo el agua de los rizos elásticos de su largo pelo negro. Esto resaltó las zonas grises de sus sienes. Samantha no sabía qué hacer. Llegó a la casa de un lujoso profesor y allí había un hombre fuerte. Su mirada se deslizó por su cuerpo fuerte y esbelto. Estaba claramente en buena forma física, sus músculos eran inusualmente expresivos. No era macizo, pero sus músculos eran muy notables. Su piel era suave y abundante. Se dio cuenta de que cojeaba ligeramente, apoyándose en la rodilla izquierda. Notó cicatrices en esa articulación, así que le habían operado de la rodilla. No se dio cuenta de que había dejado de moverse hasta que habló. ¿Quién demonios eres y por qué entras en propiedad ajena? Su voz era grave y su tono iracundo. Samantha salió automáticamente en su defensa. Se retiró del edificio al patio. Soy Samantha Hayek. He venido a hablar con el profesor Ikechura, continuó mientras se acercaba a la silla donde estaba la bata. No hizo ningún intento de ocultarse de su mirada, y los ojos de ella volvieron a centrarse en sus partes íntimas antes de obligarse a mirarle de nuevo a la cara. Observó su expresión para ver si le gustaba su atención, pero todo lo que vio fue ira e irritación. Cogió su bata y se la puso, abotonándola con fuerza sobre su vientre plano, antes de volver a mirarla. Aquí no hay nadie con ese nombre. Váyase. El profesor Guillermo me dijo que vive aquí. Me mandó con el profesor Ikechura, insistió ella, más segura ahora que su cuerpo estaba cubierto. El hombre aminoró la marcha y su expresión mostró incomodidad. ¿Sergio Guillermo? Sí, tengo una carta de él para el profesor Ikechura, dijo, sonriendo, anticipando la victoria. Ella será capaz de averiguar dónde está Benito Ikechura. Tal vez era un primo y Benito llegó a la ciudad en su coche. El hombre de la bata tenía unos 40 años, 30 y pocos. Tenía cierto parecido con el profesor. Le tendió la mano y ella la miró, luego volvió a mirar su expresión de fastidio. Dame la carta, gruñó. Ella frunció el ceño. No, tengo que darle directamente al profesor Ikechur. Y te lo dije, no hay ningún profesor Ikechura aquí, solo Benito Ikechura y soy yo. Dame la carta. Samantha abrió mucho los ojos al ver su rostro ansioso. Hizo un gesto con la mano, indicándole que le entregara la carta. Tú no puedes ser él. La confusión apareció en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso? Claro que puedo. Después de todo, tiene casi 60 años. No puede ser tan viejo, exclamó. Soltó una risita de placer y su rostro volvió a ensombrecerse. Mira, no tengo tiempo para esto, sobre todo desde que dices que tengo casi 60 años. O me das la carta que me escribió Sergio, o te vas. Si usted es él, ¿por qué ha dicho que aquí no hay nadie con ese nombre?, dijo. Volvió a fruncir el ceño. He dicho que el profesor Ikechura no está aquí.
Murió hace 5 años. No he dado clases a nadie desde entonces. Algo en su expresión insinuaba los horrores que había soportado. Samantha abrió la boca sorprendida y le creyó. Era Benito Ikechura, pero su aspecto era completamente distinto. Tuvo que admitir que su nuevo aspecto era una gran mejora. Los osesnos son monos, claro, pero esto. Su mirada se posó de nuevo en el largo pelo negro que ahora se secaba en su espalda. Las manchas grises en las sienes adquirieron un nuevo significado. No aparecían en las fotografías anteriores al accidente. Una carta, susurró con voz temblorosa y le entregó el sobre. Él lo cogió y miró lo que ponía delante. Respiró hondo y lo abrió. Samantha dejó que sus ojos recorrieran su cuerpo mientras su atención se desviaba. Hacía tiempo que no se sentía tan excitada. Benito desdobló el papel con precaución. La carta del sobre pertenecía sin duda a Sergio. Sus ojos desentrañaron el mensaje garabateado con rapidez. Querido Benito, espero que esta carta te encuentre con buena salud. La persona que tiene delante es la señorita Samantha Hayek. Está en mi clase, y en los últimos meses sus notas han bajado drástica e inesperadamente. Ella es una persona muy inteligente y prometedora, por lo que este descenso en su éxito es algo inusual, y no estoy seguro de la razón. Te estarás preguntando por qué debería importarte esto, y no puedo darte otra respuesta que la de que me harías un favor si te tomaras el tiempo de analizar lo que la detiene y le indicaras la dirección correcta. Me encontré en la incómoda situación de deberle a su padre una considerable cantidad de dinero tras una noche de póker excepcionalmente mala en su casa. Estuvo de acuerdo en aceptar su ayuda en sustitución de la deuda que tenía con él. No quiero interferir directamente en sus notas, así que la tutoría es la única opción. No puedo ser parcial con mis alumnos, y casi nadie puede serlo, pero usted puede cambiar el curso de sus actividades educativas lo antes posible. Por favor, no mencione la deuda de juego de la señora Hayek. No quiero que dude de que ha logrado su éxito gracias a su propio esfuerzo. Gracias por su atención, amigo Sergio. Otro suspiro escapó de los tensos músculos de su pecho. Realmente no quería hacerlo, pero no podía negarse a la petición de Sergio. De todos sus amigos, Sergio era el único que seguía viniendo a visitarle, aunque Benito no entendía por qué, porque era un pésimo anfitrión. Úrsula tenía algo peculiar solo para ella. Dobló la carta y la volvió a meter con cuidado en el sobre. Pero esto no era más que una táctica dilatoria, ya que necesitaba averiguar qué decirle a la chica que tenía delante. ¿Aceptas?, preguntó ella. Él la miró a los ojos y supo que iba a asentir. ¿Alguien rechazó alguna vez a esta belleza? Controló su expresión. Ni siquiera he desayunado. Por favor, dijo. Dime por qué vale la pena darte mi precioso tiempo. Se dirigió hacia las puertas del patio que daban al salón de su casa. Cuando le indicó a la encantadora rubia un lugar para sentarse, la vio mirar a su alrededor con admiración. Eso le hizo volver a mirar a su alrededor para ver qué veía ella, pero en su lugar vio un recuerdo de alguien que ya no estaba en su vida. Su humor empeoró. Se acercó a la pequeña estufa de leña que calentaba la habitación, abrió la puerta y arrojó dentro la carta de Sergio. En cuanto cerró la puerta, la carta prendió fuego y pronto se convirtió en ceniza. Se volvió para mirar a su invitado. Necesito ducharme y cambiarme. Luego prepararé el desayuno. ¿Has comido ya?, le preguntó. Ella asintió rápidamente. Pero no me importaría un espresso o un café si lo haces. Frunció el ceño y señaló la cafetera de la cocina. Nunca aprendió a usarla, pero la última vez que Sergio vino de visita, trajo varios tipos de granos de café, utilizó el molinillo y la cafetera, y les preparó a los dos una bebida deliciosa. Funciona, pero no tengo ni idea de cómo usarlo. Si lo sabes, ayúdate. Benito se fue sin mirar si ella necesitaba algo más. Cerró la puerta del dormitorio y se dirigió al cuarto de baño para poner su bata en el cesto de la ropa sucia.
Me di una ducha rápida, me afeité y me vestí, poniéndome unos pantalones cortos y una camiseta negra. Se aplicó una pomada inodora en la rodilla izquierda, que le dolía desde por la mañana. Respirando hondo, abrió la puerta y se dirigió de nuevo al salón. Vio a una rubia, no, la señorita Hayek, junto a la cafetera. Hizo sus ruidos habituales y él supuso que sabía lo que hacía. Ella se volvió para sonreírle, y él se sorprendió de lo familiar que le resultaba en aquel momento. «Este coche es maravilloso, mucho mejor que el que tienen mis padres en casa», dijo admirada. El dolor de esa sensación de familiaridad se desvaneció junto con el entusiasmo de la joven. «Yo prefiero el café solo, pero Úrsula hace un gran trabajo con el espresso», dijo con desgana. Ella le sonrió con simpatía, y él se dirigió inmediatamente a la nevera para preparar el desayuno. Cogió 2 huevos, yogur, espinacas y unos tomates pequeños. Mientras cocinaba los huevos, la miró mientras trabajaba en la cafetera express. Estaba preparando 2 tazas pequeñas de café. Una muy buena variedad de granos de café, observó complacida. Asintió ligeramente con la cabeza. Sergio los trajo aquí. Ella asintió y terminó de preparar. El expreso estaba listo. Cuando llegué, no vi ningún coche en la entrada. Pensé que tal vez habías ido a la ciudad, dijo con franqueza. Ella le miró preocupada. Yo no conduzco, dijo él, interrumpiéndola. Ella se detuvo ante su corta respuesta. Le acercó una taza y él asintió en señal de agradecimiento. ¿Cómo compras la comida?, preguntó ella. Él la miró cansado. Cumplen. Tomó un sorbo de espresso y estaba sabroso, pero muy fuerte. Sonrió ante su mirada expectante y su rostro se iluminó con una sonrisa entusiasta. La sensación de reconocimiento volvía a él, pero seguía sin encontrar la clave que uniera todos los puntos. Tienes una hermosa casa aquí. ¿Es esta la entrada al segundo dormitorio? Ella preguntó, señalando la puerta a la derecha de la puerta de su dormitorio. La mayoría de las cosas en esta habitación una vez perteneció a Úrsula. Sí, pero es solo un almacén de trastos y un lugar donde hago ejercicio en mi gimnasio casero. Benito terminó de preparar el desayuno y lo llevó a una mesita cerca de la puerta del patio para poder ver el lago mientras comía. Por supuesto, la señora Hayek vio esto como una invitación a sentarse entre él y la puerta, bloqueando su vista. Ella le sonrió y eso le irritó. Se sentía presionado y no le gustaba. Sergio te ha dicho que no voy a enseñar a idiotas, afirmó, arrepintiéndose de su dureza en cuanto las palabras salieron de su boca. Sí, el profesor Guillermo me dejó claro que tengo que demostrar mi valía para su tiempo, respondió ella con calma. La señora Hayek continuó su presentación y Benito escuchó en silencio mientras desayunaba. Podía sentir cómo asentía afirmativamente con la cabeza cuando oía algo que le impresionaba, y sintió que se incorporaba un poco más cuando él lo hacía. Su sonrisa demostraba que estaba contenta de recibir aquel pequeño cumplido. Cuando ella terminó de hablar sobre cómo estaba bajando su nota, él recordó el comentario de Sergio sobre el acertijo. Se vio obligado a aceptar. Esta mujer tenía tantos privilegios, pero empezó a descuidarlos y no hizo nada por arreglarlo. ¿Por qué?, le preguntó directamente. Su sonrisa vaciló al pensar que ya le había explicado por qué. Él vio su confusión. No, ¿por qué empeoró la nota? Vio que estaba pensativa, y se quedó en silencio, pensando en ello. Por fin, parece que ha encontrado algo. Comparado con esto, mis otras clases son muy fáciles. Tengo la sensación de que ya conozco todo el material y todo sale de forma natural. En esta clase, tengo que esforzarme más. Y no te esforzaste mucho porque. Sus ojos se posaron en él cuando su sonrisa se desvaneció y él vio una momentánea oleada de depresión. Este enemigo le resultaba muy familiar. Enumera tus privilegios, le dijo, y su expresión se ensombreció. El fuego de la ira brilló en sus hermosos ojos.
Mira, sé que tuve suerte de nacer en la riqueza y el privilegio, comenzó mientras sus emociones empezaban a descontrolarse. Benito negó con la cabeza. No, esto es un ejercicio mental. Enumera las cosas por las que estás agradecido. Parpadeó. ¿Estoy siendo sometida a una evaluación psiquiátrica?, preguntó, reconociendo de pronto el proceso. Él la miró con severidad. Si quiero enseñarte, necesito saber si tu bloqueo es puramente conceptual o está relacionado con algo emocional. Cada uno requiere un enfoque diferente. Quiso decirle que no estaba de humor para ocuparse de los problemas emocionales de otras personas, pero algo le retuvo la lengua. Le asintió con los ojos muy abiertos y volvió a pensar en sus privilegios, enumerándolos. No pueden ser solo conceptos, aclaró él, y ella le dirigió una mirada molesta. Se aclaró cuidadosamente la garganta. Estoy agradecida a mi familia. Estoy agradecido a mis amigos. Estoy agradecido a mi prometida. Estoy agradecido por poder estudiar en esta universidad. Estoy agradecido por... Para. Acabas de mencionar las fuentes más importantes de tu felicidad potencial, la gente. ¿Cuál era mentira? Ella emitió un sonido de indignación, pero él no le hizo caso y siguió avanzando. Tus padres. ¿Tu padre te presiona para que hagas algo en la vida si tu madre es demasiado crítica con tus decisiones? Dice, no, no son así en absoluto. Ella gruñó, pero vio algo en su expresión. Así que apoyan algo con lo que no estás de acuerdo. Sigamos adelante, insiste él, y las quejas de ella no hacen más que aumentar. No le importaba porque no tenía nada que perder. Entendía por qué Sergio se negaba a corregirle la nota. Además, Benito defendió su integridad como profesor, aunque no tenía ningún deseo de volver a la profesión. Tus amigos. ¿Tienes amigos en tu grupo? ¿Alguien en quien no confías te cubre las espaldas? ¿Alguien que pueda estar conspirando contra ti en este momento? Pregunta. Otra vez no. No permito gente con personalidades tóxicas a mi alrededor, gruñe. Asiente con la cabeza. Entonces debe ser el novio. ¿Falta mucho? ¿Es demasiado persistente? ¿No es lo suficientemente persistente? ¿Te está molestando? Él nunca. Jadea, con los ojos muy abiertos. Mira a Benito como si fuera un perro loco. ¿Pero no te revienta el mundo en la cama?, pregunta Benito, captando el titubeo y lanzando una mirada salvaje. La señora Hayek se levantó y dio la vuelta a la mesa. Vio venir la bofetada, pero la aceptó sin más. También experimentó un dolor más intenso. Parte 4. Samantha salió corriendo de casa y se puso al volante de su coche antes de que las lágrimas llenaran sus ojos. Ni siquiera estaba segura de por qué lloraba. Se decía a sí misma que era por su comportamiento grosero, pero no se permitía admitir que era completamente cierto. Él tenía razón y ella no podía aceptarlo. Se permitió liberar la tensión y poco a poco luchó contra las lágrimas hasta que se detuvieron. No podía rendirse, de lo contrario suspendería el curso. No quería demostrarle al hombre de la casa que tenía razón en su suposición sobre su indignidad. Ella era absolutamente digna. Samantha salió del coche y cogió por detrás su bolsa con los libros de texto y los apuntes de matemáticas. Respiró hondo y se volvió hacia la casa de estilo cottage. Sé valiente o vete a casa. Se dirigió a la puerta y llamó al timbre. Al cabo de unos instantes, una expresión de sospecha apareció en el rostro del hombre al asomarse por la puerta. Siento haberte pegado. La expresión de su cara no cambió cuando le habló. No, no te estás disculpando. Tenías tus razones para ello. Fui grosera. Esperó un segundo. ¿Puedo pasar? Suspiró y se hizo a un lado, haciéndole señas para que entrara. Ella volvió a la mesa y dejó su bolsa de libros. Le miró con las cejas fruncidas.
Aún no he aceptado enseñarte, le dijo. Ha identificado un problema que está afectando a mis notas. Pero solo se ha resuelto la mitad del problema. Identificar un problema es un buen comienzo, pero se necesita un plan claro para resolverlo, de lo contrario seguirá molestando, dijo. Cancelo la boda, anunció, sorprendiéndose de lo bien que sonaban esas palabras. Sintió que se quitaba un peso de encima. Benito enarcó las cejas, sorprendido. Esto parece un paso bastante extremo para un pequeño problema en el dormitorio. Solo tienes que ir a la consejería al respecto. Frunció el ceño y negó con la cabeza. No se trata solo de sexo. Pensó un momento y, con la decisión de poner fin al compromiso ya tomada, el resto de la verdad que se había estado ocultando a sí misma se hizo evidente. Creo que es porque somos demasiado parecidos. Nuestros mundos son idénticos, nuestras preferencias también. No hay fricción, no hay chispa. Sería fácil estar casada con Víctor, pero creo que acabaría muerta de aburrimiento o empezaría a tener aventuras. No me cabe duda de que él también lo habría hecho. Cuando me lo propuso, me quedé atónita ante la posibilidad del matrimonio. Pero no es suficiente. No sería justo para ninguno de los dos. Miró el anillo de diamantes que llevaba en la mano y se lo quitó del dedo con un suspiro. Le gustaba mucho. Lo guardó en el bolso. ¿Podemos empezar?, preguntó ella y él no pudo evitar reírse un poco ante su insistencia. Ya he aceptado enseñarte, respondió. Los ojos azules se encontraron con los marrones. Usted ha identificado el problema y yo he descrito mi plan para resolverlo. No dejaré que interfiera en mi carrera. ¿Qué más quieres? Samantha aprobó. Asintió para sí mismo que ella hablaba en serio y vio desaparecer su última duda. Excelente. Llévame a la última sección en la que te sientas segura, dijo Benito, sentándose a su lado en la mesita. Ella sonrió, sacó sus libros y se puso a tomar apuntes. Pasaron el resto de la mañana tomando apuntes. La hizo retroceder 2 capítulos antes de estar seguro de que entendía el material. Empiezas a pasar por alto algunos puntos, comentó él, y ella recordó cuando empezaron a estudiar este capítulo. Fue unas semanas después de que empezara el compromiso. ¿Cómo lo sabía? Miró a Benito y él la miró con curiosidad, pero ella se limitó a negar con la cabeza con una tímida sonrisa y volvió a centrar su atención en el libro de texto. Benito la guió a través de los capítulos, explicándole las fórmulas y mostrándole ejemplos de cómo utilizarlas. Samantha tomaba notas, sintiendo cómo absorbía la información. Levantó la mano para que se detuviera en el problema concreto que estaban resolviendo. Recordaba haberse enfadado mucho antes por este apartado, pero ahora le parecía mucho más claro. ¿Por qué no pueden enseñar como tú? Está mucho más claro que lo que acabas de explicar, exclamó molesta. Él se encogió de hombros. Cada profesor tiene su propio estilo de enseñanza, pero las matemáticas son las matemáticas. Los números tienen su propio y hermoso lenguaje. Miró el reloj de pared. ¿Tienes hambre? Ella asintió, sonriendo ligeramente. Iba a hacer una ensalada de pollo frito. ¿Te vendría bien?, preguntó Benito, y la sonrisa de ella se ensanchó al asentir como respuesta. Mientras preparo el almuerzo, resuelve estas 3 preguntas, dijo señalando el libro de texto. Sí, señor, respondió con una sonrisa. Él entró en la cocina y ella se encontró observando su figura en pantalones cortos ajustados. Volvió a su cuaderno y empezó a resolver ecuaciones. Dominó las 2 primeras, pero antes de poder empezar la tercera, se distrajo con las imágenes de Benito saliendo del lago. No podía creer que tuviera 58 años. Estaba impresionante saliendo desnudo del agua. ¿Cuál es tu problema con la tercera pregunta?, exclamó, y ella se sintió conmovida por su voz en estado semi-inconsciente. ¿Perdón por qué? Frunció el ceño. Dije, ¿qué te molesta del tercero? Oh,
Nada. Solo un poco distraída, respondió. Enarcó una ceja y dejó los platos sobre la mesa mientras ella se concentraba en la última pregunta. Cuando terminó su trabajo, le entregó el cuaderno. Rápidamente se convenció de que ella dominaba el material. Parece que lo tienes todo bajo control. Terminaremos los próximos 4 capítulos esta noche. Lo estás haciendo muy bien, así que debe haber sido solo un pequeño malentendido. No, creo que no entiendes la gran diferencia que hay entre la forma de enseñar y la forma de aprender este material, insistió ella. Él negó con la cabeza. Ya no soy profesora. Se encogió de hombros y fue una maldición. Si quieres mi ayuda esta noche, la rechazarás. Extendió los brazos en señal de rendición. Empezaron a comer y Samantha quedó impresionada. La ensalada era fresca y el pollo frito picante y ligeramente salado, que combinaba bien con el aliño. Es como alitas de pollo picantes en una salsa fría y cremosa, sonrió y asintió. Receta secreta. Tras unos minutos de silencio, Samantha no pudo resistir más el impulso de hacerle una pregunta. Si no tienes coche, ¿sales a la calle para algo más que bañarte por las mañanas? La miró detenidamente y se decidió a contestar. Camino todos los días. Hoy lo haré después de terminar el capítulo 4. ¿A dónde vas?, preguntó. Camino por la carretera del lago y vuelvo, 10 kilómetros. Tengo ropa de entrenamiento en el coche. ¿Puedo unirme hoy?, preguntó con valentía. La miró a los ojos, pero en ellos solo había esperanza. Algo le preocupaba mientras seguía mirándola. Parecía que quería decir que no, pero cedió. Bien. Miró a su alrededor y trató de contar todas las fotografías de Benito y su esposa esparcidas por la habitación, pero perdió la cuenta. Realmente tienes muchas fotos. No me acostumbro a cómo has cambiado. También miró a su alrededor y se encogió de hombros. Como dije, el hombre de esas fotos murió esa noche. Todo lo que él creía importante murió. Yo no soy el profesor Ikechura. Ahora solo soy Benito Ikechura. ¿Son importantes las matemáticas? Benito se quedó helado y luego la miró a los ojos, retándola a que se retractara de sus palabras. Vamos a terminar la tutoría, dijo con dureza. Pasaron las 3 horas siguientes estudiando 4 capítulos del libro de texto. Samantha tomó notas detalladas de sus explicaciones e hizo muchas preguntas. Ni una sola vez perdió los nervios ni expresó el menor descontento. Se fue relajando a medida que avanzaba la clase y, cuando terminaron el último capítulo, cerró el cuaderno con un suspiro de satisfacción. Ahora tengo un plan de apoyo. Hemos repasado un capítulo más de los que enseñan en la universidad, y conozco los métodos y las fórmulas. Voy a aprobar el próximo examen con nota. Lo presiento. Muchas gracias, asintió y apartó la mirada de su sonrisa con expresión preocupada. ¿Estás lista para dar un paseo?, preguntó Samantha. Se levantó y se estiró, y los ojos de ella se posaron en la parte expuesta de su estómago, admirando sus músculos. Sí, solo necesito cambiarme. Ahora guardo los libros y cojo la ropa de gimnasia, dice levantándose de la silla. Metió los libros de texto en la bolsa y salió corriendo. Cambió las bolsas en el coche y entró en casa. Puedes cambiarte en el baño de invitados, sugirió él, y ella entró. En cuanto se cerró la puerta, se permitió una sonrisa juguetona. No puedes complacerle. Benito observó cómo se cerraba la puerta del baño y pensó en cómo había acabado en aquella situación. ¿Sería culpa de Sergio que ella se dirigiera a él? Era agradable a la vista, y su atuendo bien cuidado indicaba un cuerpo tonificado. Frunció el ceño. Era lo bastante joven para ser su hija, y casi su nieta. Apartando ese pensamiento de su mente, se dirigió al dormitorio y se puso las mallas de entrenamiento. Pero no iba a correr porque le dolía la rodilla. Se puso los calcetines alrededor de las espinillas.
Volvió al salón, cerró las puertas correderas del patio y cogió las llaves. Se sentó en un banco junto a la puerta principal y se puso las zapatillas. Oyó un ruido y levantó la vista. Se le cayó la mandíbula y se quedó inmóvil, viéndola acercarse sigilosamente a él. Recorrió su cuerpo con la mirada, viendo que sus pantalones cortos de gimnasia eran una salpicadura de color bajo las rayas de piel de sus tobillos desnudos. Los pantalones de yoga eran ajustados y mostraban sus gráciles curvas. Del tobillo a la rodilla estaban decorados con plumas del oro. Las plumas subían por sus largos muslos y rodeaban su impresionante trasero con estampado de leopardo. Estampado en colores naranja, dorado y marrón. Los músculos de su vientre plano estaban tonificados y eran claramente visibles desde su cintura hasta la parte inferior de su sujetador deportivo con estampado de leopardo. Estampado que sujetaba y controlaba sus amplios pechos. La vio responder a su expresión de asombro con una sonrisa radiante, con su hermosa melena rubia recogida en una coleta. ¿Qué te parece el conjunto? ¿Te gusta? Es la primera vez que me lo pongo, dijo ella, pasando las manos por el suave tejido, y Benito sintió un cosquilleo desconocido entre las piernas. Hacía años que no se excitaba con una mujer. Se sintió muy incómodo de que esto le ocurriera a una mujer tan joven. Sí, quiero decir, es muy halagador. ¿Te ves? Sí, deberíamos ir, Benito respondió vacilante, tratando de encontrar otro lugar para mirar. Ella salió por la puerta con una sonrisa de satisfacción en los labios, y su mirada se posó al instante en su culo. Le dejó sin aliento porque realmente era uno de los culos más sexys que había visto nunca. Cerró la puerta y se encontró con ella mirándole el culo enfundado en medias, con la cara roja por haber sido pillada. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente al ver el bulto que sobresalía por delante de sus pantalones. Benito intentó relajarse mientras caminaba por el sendero hacia la carretera. Giró a la izquierda y Samantha se sentó en el escalón junto a él. La miró con expresión complacida y frunció el ceño, desconcertado. Estoy segura de que no te hará tanto ejercicio como ir al gimnasio. Además, lucirás tu nuevo traje ante un público más joven que sabrá apreciar mejor tu belleza y tu atuendo. Se mordió el labio para ocultar una sonrisa ante su metedura de pata. Y luego sacudió la cabeza mientras caminaban enérgicamente por la calle. El gimnasio se vuelve aburrido al cabo de un rato, pero salir a la calle es a veces una experiencia maravillosa, dice con una amplia sonrisa. Además, estás mucho más en forma que cualquiera de nuestro gimnasio. Él la miró con las cejas levantadas y ella asintió con la cabeza. Eres muy guapa. Para un hombre de casi 60 años, sugirió. Ella levantó las manos. No, estás estupenda. No veo la vejez en ti en absoluto. Caminaron en silencio mientras él reflexionaba sobre esta nueva información. Se sintió halagado, pero nada más. La verdad era que su vida estaba llegando a su fin y la de ella acababa de empezar. Llegaron al extremo oeste de la carretera, donde solía continuar hacia la ciudad por un camino rural. Pasaron por la zona donde antes había un cruce de ferrocarril. Como siempre, Benito se detuvo a reflexionar sobre la imposibilidad estadística de los sucesos de aquella noche. Estuvo a punto de calificarlo como un fallo de los números, pero sus datos empíricos demostraban que podía ocurrir y ocurrió. Este lugar, susurró Samantha en voz baja y él la miró. Empezó a alejarse de la intersección, dirigiéndose al este por la carretera, y ella le siguió. Sí, me encontraron en ese agujero. Señaló un lugar a unos 6 metros de la carretera donde yacía su cuerpo tirado desde el coche destrozado. Se detuvieron una vez más, ya que cerca había una gran piedra con el nombre de Úrsula tallado en ella. Por supuesto, ella no fue enterrada aquí, pero la ciudad quiso honrar su memoria, y aquí está esta piedra. Siguió adelante. Cambió a un trote fácil para olvidarse de los recuerdos del accidente, y el dolor en la rodilla era menos intenso. Samantha corrió a su lado y él sintió que le miraba de reojo. Miró hacia atrás y ella le sonrió con simpatía. Por favor, no hagas esto.
Guardó silencio un momento. Lo siento. Siguieron corriendo hasta que volvió a andar, el dolor indicaba que no merecía la pena arriesgarse. ¿Qué te ha pasado en la rodilla?, preguntó. Hay que cambiarlo, murmuró. Por lo que sé, se trata de una operación bastante habitual hoy en día. Asintió pero no dijo nada. Para él, el problema no fue la operación, sino la propia visita al hospital, que le heló la sangre. El psicólogo que conoció en el hospital le dijo que podía superarse con terapia, pero no ha vuelto al hospital desde entonces. Su vida simplemente se detuvo. Si quieres, puedo llevarte. No, lo siento. No, no puedo. No conduzco ni viajo en coche, insistió. Ella volvió a callarse y él hizo todo lo posible por no mirarla, por no ver su decepción, pero al final tuvo que mirarla. No era una decepción. Era una pena que fuera aún peor. No lo hagas. Escucha, no merezco tu compasión. No la necesito, amenazó, pero su voz tembló, destruyendo el momento de resistencia. Se retorció. Caminaron por el sendero de madera, disfrutando del ambiente natural. Supongo que si tenías que elegir una prisión, elegiste bien. Esto es muy bonito, dijo Samantha en voz baja. Desvió hacia ella su mirada indignada, pero ella se limitó a sostenerle la mirada y no discutió. Le temblaba la mandíbula, pero no le salían las palabras. Intentó huir de ella, pero a los 2 pasos volvía a caminar. Su rodilla tampoco pudo soportarlo. Ella volvió a apoyarle y permaneció a su lado hasta que llegaron al extremo oriental del camino que conducía al lago, donde giraron y comenzaron a regresar por la orilla del lago. Samantha miró con interés las casas que había a lo largo de la carretera. ¿Cuánto cuesta una de estas casas?, preguntó finalmente. Resopló. Nunca encontrarás un propietario dispuesto a vender, aunque pudiera. Entiendo lo que quieres decir, explicó. El impuesto de bienes inmuebles es 0 porque el terreno pertenece realmente a la GRT. No podemos cambiar los metros cuadrados de las casas ni añadir plantas adicionales. No tenemos derecho a construir entradas de vehículos. Las casas son de alquiler, así que no se pueden vender, pero podemos transferir los contratos de arrendamiento a familiares. Los propietarios originales de GRT eran pioneros de la vieja escuela y creían en la agricultura familiar. Así que incluso con las restricciones que tenemos una oferta muy buena oferta. Sin embargo, hay mucho dinero potencial escondido en este terreno. El contrato de arrendamiento expira en unos 60 años, y para entonces hay 2 opciones posibles. GRT puede desalojar a todo el mundo y vender las parcelas a un gran precio por cada una. En lugar de estos bungalows se construirán enormes mansiones. ¿Qué otra opción?, preguntó. Hay rumores de que la GRT va a joder al ayuntamiento firmando otro acuerdo centenario con los actuales propietarios con las mismas restricciones. Notó la expresión incrédula en el rostro de la bella rubia. Antes del accidente y el posterior litigio, las tensiones entre el ayuntamiento y la GRT se habían relajado notablemente. El ayuntamiento intentó obligarles a entregar los terrenos que rodean el lago y el bosque. En lugar de eso, consiguieron pavimentar una nueva carretera para que el ayuntamiento pudiera construir un nuevo barrio para sí mismo y sus amigos promotores. Esto provocó una nueva oleada de hostilidad entre ellos y el GRT. Estúpidos y codiciosos bastardos. ¿Y las casas que vi por el camino? El 80% de ellas pertenecen a miembros del ayuntamiento, dijo sombríamente. Continuaron su camino cuando Samantha parecía perdida en sus pensamientos. La madre de Víctor es concejala y su padre es promotor inmobiliario, dijo por fin. Vio la preocupación en sus ojos y se encogió de hombros. Es mejor saberlo ahora que después, cuando se haga el juramento. Cuando regresaron a su casa, Benito tenía un fuerte dolor en la rodilla. No tenía sentido empeorarlo corriendo. Vio que su vecina del lado oeste, la señora Marchena, estaba trabajando en un arbusto de flores junto a su puerta.
Recordó que le gustaba que la llamaran por su nombre. Buenas tardes, Beatrice. Miró a los que se acercaban, y cuando vio a Samantha a su lado, su sonrisa se ensanchó. Buenas tardes, Benito. Qué alegría verte por la calle en tan maravillosa compañía. Suspiró ante los esfuerzos de Beatriz por complacerle. Esta es Samantha Hayek. Ella estudia en una universidad de la ciudad, y Sergio me la envió para clases particulares de matemáticas. Samantha estrechó la mano de su vecina e intercambiaron sonrisas. Me alegro mucho de que vuelvas a dar clases, exclamó Beatrice. Es un profesor increíble. Ha resuelto un problema que me impedía entender los últimos capítulos, y ahora no tengo ninguna duda de que aprobaré el examen, dice Samantha con el mismo entusiasmo. Benito miró decepcionado a ambas mujeres, que respondieron con sonrisas encantadas. No voy a volver a dar clases. Fue una cosa de una sola vez, como un favor para Sergio. Bárbara frunció el ceño con insatisfacción. Es una pena. Tienes un talento tan maravilloso que simplemente desaparecerá, afirmó. Es mi elección, no, añadió. Las damas intercambiaron miradas y Benito terminó. Que tengas una buena noche, Beatrice, dijo, volviéndose para seguir el camino. Oyó a Samantha despedirse en voz baja y se apresuró a seguirle. Abriendo la puerta, la mantuvo abierta para que Samantha se adelantara. Al ver que Bárbara seguía mirándole, saludó con la mano y entró. Al cerrar la puerta, oyó el suspiro de placer de Samantha. Se giró y se quedó helado. Sus pechos perfectos ya no estaban aplastados y ocultos por el sujetador deportivo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, exclamó excitado. Sonrió, frotando lentamente las marcas de goma en su piel. Sé que ayuda a mantener a mis chicas en su sitio, pero me resulta mucho más agradable quitarme el sujetador, suspiró. ¿No puedes? Ella se acercó, y la mirada de él se detuvo en sus pechos, sobre los que brillaba ligeramente una capa de sudor. Creo que puedo, susurró ella, mirando el bulto que sobresalía de sus calzoncillos. En un instante, los firmes pechos de Samantha se apretaron con fuerza contra su pecho, y solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que la estaba abrazando. Intenté retroceder. No, chilló Samantha con insistencia y se arrodilló frente a él para quitarle los calzoncillos hasta los tobillos. Maldita sea, exclamó Benito. No tenía experiencia en esto, ya que Úrsula le había negado algo así, aunque ella misma no tenía ningún problema. Samantha acariciaba apasionadamente con sus manos algo que no le cabía en la boca. Esto condujo a un grave problema para Benito. Hacía más de 5 años que no se acostaba con otra persona en la misma habitación. No tenía intención de quedarse mucho tiempo. No, en absoluto. Samantha. Samantha. Esto es demasiado bueno, chilló. Ella le miró con ojos azules encantados y ronroneó feliz. La vibración extra fue suficiente para llevar a Benito más allá de sus límites. Al terminar, se echó atrás porque estaba demasiado sensible. Samantha se paró frente a él con una mirada hambrienta. ¿Puedes empatizar además de recibir? Se movió, pero comprendió lo que ella quería. ¿Quería esto? ¿Con ella? Ahora que ella le había regalado el momento más fantástico de su vida, se sentía en cierto modo obligado a devolverle el favor. Al clavar la mirada en su cuerpo, se dio cuenta de lo mucho que lo deseaba. Sin permitirse pensar, la cogió de la mano y tiró de ella por el salón hasta el dormitorio. Se detuvo junto a la cama y tiró de ella hacia él. Eres tan hermosa, suspiró Benito. Su nerviosismo desapareció y ella apretó su cara contra la suya. Entonces todo se trasladó a la parte inferior de su cuerpo. Había pasado mucho tiempo entre las piernas de su mujer, así que sabía lo que le gustaba a Úrsula, pero Samantha parecía más sensible y él tenía que ser menos agresivo. Al menos por ahora. Escuchó atentamente sus suspiros y gorjeos, aprendiendo a entender lo que le gustaba y lo que no. Oh, diablos,
Sí, y gritó. La voz de Samantha se apagó al terminar, incapaz de hacer otra cosa que jadear. Sintió que su cuerpo se estremecía con violentos impulsos de contracciones musculares y temblores. Se levantó y la observó descansar. Una vocecilla en su cabeza le preguntó qué demonios creía que estaba haciendo. Otro momento de claridad se apoderó de él, y casi se tambaleó por la repentina revisión de sus pensamientos. Ya no pensaba con la cabecita, y la cabezota estaba furiosa. Después de todo, ella es casi como un niño. Nunca fue propenso a las relaciones casuales, ni siquiera le gustaba ligar. Y aquí estaba, sintiendo un regusto agradable tras una velada íntima muy placentera con una joven a la que conocía desde hacía solo unas horas. ¿Qué le había hecho romper sus hábitos habituales? Sí, era guapa e inteligente, pero había varias generaciones entre ellos. No tenían nada en común. Ni siquiera sus sistemas de valores coincidían. Aunque llevaba más de 5 años viviendo solo y era viudo, seguía llevando su anillo de casado. No necesitaba ser fiel a su mujer porque ya no la tenía. Aún así, se sentía culpable, como si hubiera roto alguna regla no escrita. ¿Qué ocurre?, miró a la bella, que volvía a apoyarse en el codo. No sé por qué lo hice, dijo, y el corazón se le hundió en el pecho como una piedra fría. Estás pensando demasiado en nuestra diversión entre dos adultos que consienten, replicó ella, mirando la expresión perdida de su rostro. Creo que eres atractiva y tu inteligencia me intriga. ¿Crees que yo soy igual, verdad? Ella levantó su elegante ceja. Definitivamente, y creo que tú también me intrigas, admitió con torpeza. Ella asintió con una sonrisa. Eso es todo lo que es. Solo una cita, pero una cita estupenda. No tiene expectativas, aunque me interesaría ver lo que puedes hacer con él, dijo ella. Todavía estaba temblando por el cambio de comportamiento, así que asintió tembloroso y se dirigió al baño. Entró en la ducha y abrió el grifo. Dio un pequeño respingo cuando sintió las manos de ella en la espalda. La miró y una sonrisa se dibujó en sus labios. Se volvió hacia ella para explicarle lo mala que era la idea y ella volvió a besarle. Benito la necesitaba. La necesitaba. Se estiró y cerró la ducha. Ella le pasó el brazo por los hombros mientras él la sacaba de la ducha. La sentó sobre una toalla que había dejado en el lavabo y tiró de ella hacia él, iniciando una inolvidable inmersión en el mundo del sexo. Se detuvo con los ojos muy abiertos. ¿Condón? Píldora. Sigue adelante, insistió, con una intensa expresión de concentración en el rostro. Era mejor que cualquier cosa que pudiera recordar. Samantha estaba tan condenadamente cachonda. Su cuerpo era tan duro y fuerte y su necesidad tan intensa que sintió que su pasión se apoderaba de ella. Su mente la estaba despojando de la cordura, pero él seguía acercándose a ella y las chispas crecían. Estaba perdiendo la capacidad de hacer otra cosa que no fuera absorber la dicha. Su mente se llenó de una extraña mezcla de felicidad, rendición, sorpresa y confianza, porque se sentía acogida y protegida. Sacudió la cabeza. Nada de aquello tenía sentido, pero en aquel momento parecía increíblemente importante. Tenía la cabeza hecha un lío y lo único que podía hacer era apretarse contra su cuerpo tembloroso, acercar su cara a la suya y besarle los labios con ternura. Pero los besos eran como promesas que ella sentía que probablemente no debía hacer, así que apretó su frente contra la suya. Con un fuerte suspiro, Benito sintió que las últimas ráfagas de placer desaparecían lentamente. Sus músculos bullían de energía, como después de un entrenamiento especialmente duro, y se sentía mejor de lo que se había sentido desde aquella noche. Se apartó con cuidado y Samantha le soltó la cabeza. Bajó las manos a sus pechos, donde su mirada se detuvo un momento. Él seguía inmovilizándola contra el mostrador con la pelvis, así que aflojó la presión con cuidado y se liberó. Ella gritó y suspiró mientras él se alejaba. Espero que no le haya hecho mucho daño.
Al mirarla a la cara, se dio cuenta de que no era ella misma y la cogió en brazos con cuidado. Ella suspiró, apoyando la cara en su hombro. Benito la llevó de vuelta al dormitorio. Su cerebro le gritaba algo que le resultaba familiar. La tumbó en la cama, con el pelo esparcido por la almohada, y sus manos le atrajeron hacia sus labios. El beso fue caliente, apasionado, pero al mismo tiempo tierno. Cuando se alejó, le temblaban los músculos. Sus ojos azules le miraban, interrogantes en ellos, sintiendo temblar sus músculos. Tenía los ojos muy abiertos. Anna, joven como al principio de sus carreras universitarias, es igual de hermosa. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Él no podía hablar, así que se limitó a asentir. Necesitaba aire. Benito estaba en la orilla del lago, y el viento fresco del lago le recorría la espalda. No sabía cómo había llegado hasta aquí. Ella es realmente hermosa. Esas voces otra vez. Levantó los ojos al cielo. El crepúsculo empezaba a caer en el cielo, lo que significaba que había llegado pronto. Giró la cabeza hacia la derecha. Úrsula estaba de pie junto a él, casi lo suficientemente cerca como para tocarla. Realmente quería hacerlo, pero sabía que no podía. El viento le apartó el pelo de la frente y ella volvió sus ojos tristes hacia él. El lago no quiere verte. Se apartó de ella cuando sus palabras sonaron como una bofetada. La mujer que hay dentro lo sabe. Sacudió la cabeza, confundido, y volvió la mirada hacia las puertas de cristal del patio. Dentro, envuelta en una manta de su cama, yacía Samantha. ¿Qué? Miró a Úrsula, pero ya no estaba allí. El hecho de que estuviera intentando hablar con ella le sorprendió más de lo que quería admitir. Se estremeció de nuevo y sus pies le sacaron del agua oscura. Sus pies lo llevaron a través del patio hasta el jardín trasero y sus manos abrieron la puerta que lo conducía al interior. Unos ojos azules miraban preocupados a su marrón. Sintió la presión de decir la verdad y cedió. Dijo que el lago no me necesitaba. Unas manos suaves le tocaron el pecho y sintió el frío en la piel. Samantha enderezó la manta y lo atrajo hacia un cálido capullo, calentándolo con su cuerpo. Se pusieron cara a cara. ¿Quién ha dicho eso?, preguntó Samantha. La miró a los ojos y solo vio calidez. No quería contestar, pero algo le decía que todo iría bien. Úrsula. Ella le miró, y él la miró a ella, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Mujer inteligente. ¿Podrías hablarme de ella?, preguntó mientras lo sentaba en el sofá frente a la pequeña estufa de leña. Puso otro tronco en el horno y volvió con Samantha bajo la manta. Se sentía mejor, más tranquilo. Estaba dispuesto a hablar y Samantha le escuchaba.